Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Soy la profesora Alicia Muniz y estoy grabando este audio correspondiente a los temas del primer módulo. El primer módulo se denomina Marco Conceptual Infancias y Adolescencias en el contexto actual de subjetivación. Muy bien, como decíamos en la clase inaugural, nosotros tenemos que definir, o sea, compartir cuál es el concepto de infancias y cuál es el concepto de adolescencias que manejamos. Nosotros trabajamos desde una perspectiva compleja, es decir, que para pensar en la psicopatología de niñas, niños y adolescentes, nosotros consideramos todas las condiciones de subjetivación de las infancias y las adolescencias. Las denominamos en plural, como ya decíamos, porque entendemos que hay muchas diferencias entre unas y otras infancias, que no podemos pasar una tabla y rasar, ¿verdad? Como si todas las condiciones de los niños y de las niñas fueran iguales y que es necesario que esto esté siempre presente en las situaciones en las que nosotros vamos a analizar una situación, un caso, en la que vamos a responder a las consultas. La psicopatología digamos, se ocupa de la enfermedad. Ustedes ya lo saben, es el conocimiento de la enfermedad, pero no solamente saber y conocer y reconocer un cuadro patológico, sino también conocer cuáles son las condiciones históricas, contextuales, sociales, familiares y psicológicas que producen enfermedad, ¿verdad?, en un sujeto. Otra de las cosas que nosotros vamos a trabajar a lo largo del curso, otro de los conceptos centrales, es la distinción entre patología, enfermedad y sufrimiento. Nosotros vamos a ver que en los niños las formas que muchas veces se presentan como patológicas son formas de expresión del sufrimiento. A veces son más extremas, pero otras veces no llegan realmente a conformar un cuadro psicopatológico, sino que son una forma desesperada, una forma angustiosa, una forma llamativa de expresar que las condiciones en las que está creciendo ese niño, esa niña, ese adolescente, producen una inestabilidad, una alteración, una falta de equilibrio, una falta de cuestiones que son esenciales para la vida, que lo están haciendo sufrir mucho. Por eso decimos que esta tensión entre lo que consideramos como enfermedad y consideramos como sufrimiento va a estar siempre presente en todas nuestras clases cuando hablemos uno a uno de las situaciones denominadas psicopatológicas, por ejemplo, en las patologías graves, en las patologías, en la depresión, en las patologías, conductas patológicas, en la adolescencia, en fin. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ustedes verán ahí en el módulo 2, ya dejé habilitada una cantidad de conferencias, de charlas, de mesas redondas que hemos hecho incluso en facultad, donde se expresa de forma contundente y desde distintas
desde distintas filas, ¿no? La pediatría, la psiquiatría, la medicina, la salud comunitaria, la psicología. Expresamos nuestra gran preocupación, que no es nueva, sino que ya lleva unos cuantos años, sobre las formas de patologización de las infancias y las adolescencias. Este fenómeno, digamos, de mirar al niño como un ser patológico, cuando cualquiera de sus conductas se desvía de lo esperado, y acá todo es entre comillas, esta forma de ver donde hay expresiones de sufrimiento, de malestar, producidas por condiciones del entorno que patologizan al niño, es sumamente grave. Es sumamente grave porque ubican al niño en el lugar de la enfermedad. Entonces, una vez que el niño es el lugar, ¿no? Es como ese jueguito de Among Us, ¿no? Una vez que se encuentra al asesino, una vez que se encuentra al intruso, digamos, bueno, está ahí, queda ahí. Y el juego vuelve a empezar. Entonces, una vez que todo el lío que hay en esta familia se explica porque este niño hace berrinche, se porta mal, no aprende, se escapa de la casa, roba, etcétera, etcétera, queda explicado el malestar por lo que hace este niño. Fíjense que queda invisibilizado todo el resto. El niño queda como pintado con luces fluo, ¿verdad? Es decir, todas las miradas sobre él, y queda invisibilizada las circunstancias, las condiciones en las que este niño produce esos signos. El otro gran tema que vamos a tratar después es justamente la diferencia entre signo, síntoma y trastorno. Muy bien. Cuando nosotros pensamos en un niño, en las condiciones en las que un niño crece, tenemos que pensar justamente en esta característica del humano. Nadie crece solo. Nadie crece solo porque el bebé no sobrevive si alguien no lo está cuidando, no lo está alimentando, no lo está protegiendo de los peligros, si no lo abriga, si no le da afecto. Ustedes no sé si ya en evolutiva vieron los estudios del doctor Spitz, ¿no? Que hablaba de la muerte del bebé cuando, a pesar de recibir alimentación y cuidados de higiene, el bebé moría, entraba en lo que él llamaba un estado de marasmo, ¿verdad? Porque la presencia del otro no le ofrecía el afecto. El afecto es un alimento. No solamente el afecto es un alimento para el alma, podríamos decir. El afecto es esencial, condimento esencial para el desarrollo del psiquismo humano. No sobrevivimos solos, no sobrevivimos sin un otro, ¿verdad? Sin ese otro que me cuida y que poco a poco me voy a ir diferenciando, poco a poco me voy a ir discriminando. Primero voy a crecer a semejanza de ese otro y luego, ¿verdad? Para no quedar alienado, voy a ir discriminándome, separándome, individualizándome, para ser un ser singular. Ahora, en este tránsito, que bueno, que más o menos pienso que la mayoría lo tenemos medianamente asegurado, con mayores o menores avatares, que es lo que han determinado los momentos de sufrimiento en nuestro crecimiento, que por cierto dura toda la vida, digamos, esto está garantizado si han habido figuras de referencia, como decía Winnicott, estables,
figuras de referencia que han marcado, ¿verdad? Una posibilidad de identificación, pero sobre todo lo que importa es que sean estables, que sean permanentes. Una mamá, como decía Winnicott, lo suficientemente buena, una mamá que pueda darse cuenta, identificarse, comprender, empatizar con las necesidades de ese bebé. Y ustedes dirán, bueno, y sí, todas las mamás son amorosas con el bebé. Bueno, no todas las mamás son amorosas con el bebé. Vamos a desidealizar la maternidad, por favor. Pero además, no todas las mamás están en condiciones de ser amorosas. En el sentido amoroso me refiero en dar amor, ¿verdad? En dar contención a ese bebé. Hay circunstancias patológicas en las madres, hay circunstancias de enfermedad, de imposibilidad en estas madres que impiden ese estar atentas, ese acercamiento, esa adecuada decodificación de las señales del bebé, ¿verdad? Hay, bueno, puede no haber madres, pero bueno, me refiero a la figura sustituta, a la figura que va a ocuparse de la crianza de este cachorro en los primeros años de vida. El hombre es el animal que más años pasa indefenso, que no podría sobrevivir solo. Sin embargo, los otros mamíferos, en cuanto se destetan, digamos, están capacitados para comer y para andar solos por ahí, obviamente expuestos a los peligros, pero ya no necesitan estar pegados a la mamá por más de 1 año, 2 años. No sé, habría que buscar qué especies son las que están, pero seguramente la especie humana, el cachorro está pegado a su mamá y a su papá 15, 20, 30 años, según a gusto del consumidor. Por eso el límite de la adolescencia es tan variable, ¿no? Bueno, entonces la importancia del otro implica que yo soy en tanto hay un otro. Implica que ese bebé va a crecer por la presencia del otro. Y ese otro, digamos, lo va a impregnar, ¿verdad?, de experiencias que son la base para la constitución del psiquismo. Ese psiquismo intrapsíquico, ¿verdad?, que tiene que ver con las percepciones que van a llevar a las representaciones, las distintas experiencias que van a generar las huellas némicas, como dice Pierre Lanier, hasta lograr el mayor desarrollo, que esto es lo que nos diferencia de los animales, que es justamente el lenguaje. El lenguaje, cuando se logra, por eso nos importa mucho cuando estamos en una entrevista de padres en un niño con alguna dificultad, bueno, conocer cómo fue la adquisición del lenguaje, porque tiene que ver con haber logrado el más alto nivel de desarrollo psicológico, que es la simbolización. Poder decir una palabra y poder entender que esa palabra significa X cosa. Por ejemplo, si yo digo correr, no es necesario que yo haga la mímica. De hecho, yo ahora les estoy hablando sin que ustedes me vean, pero no es necesario que yo esté haciendo mímicas y cosas, si bien puede facilitar la comunicación, porque bueno, apelamos a un nivel de simbolización. Si yo digo correr, todo el mundo entiende lo que yo quiero decir, correr. Si yo digo taza,
todo el mundo se imagina la taza, no nos imaginamos la misma taza, uno se imaginará la taza que tiene enfrente, otro que tiene en la casa, el otro imaginará la taza de la abuela que toma el té, pero no necesitamos que yo les muestre una taza para saber de qué se trata, a no ser que estemos aprendiendo otro idioma o a no ser que estemos frente a algo totalmente desconocido que tenemos que tener la experiencia para poder inscribirlo en el mundo de las representaciones. Esta cuestión del lenguaje, que es tan importante, digamos, el desarrollo, la adquisición, el desarrollo del lenguaje y las funciones que del mismo se desprenden, como ser la lectoescritura, ¿verdad? Son un hito fundamental para conocer el grado de desarrollo psíquico que ha logrado un niño. Si tenemos un niño con dificultades, después vamos a verlo de las dificultades específicas, pero un niño con dificultades a nivel del lenguaje, vamos a ver cómo tiene comprometido muchas áreas, ¿verdad? Porque, bueno, no ha llegado a este nivel de simbolización. A veces los problemas del lenguaje son solo a modo expresivos, en la forma de decir y no de comprensión, pero bueno, si son en el polo comprensivo la dificultad del lenguaje ya es mucho más grave. Bien, hicimos un desvío para hablar de la importancia del lenguaje, pero en realidad para mostrarle cómo todas las funciones que adquirimos las adquirimos en la experiencia intersubjetiva, en la experiencia con el otro. Al principio, el bebé y el otro, para el bebé es la misma cosa, están indiscriminados, no se diferencia yo, no diferencia dentro afuera, no sabe si la teta está dentro, si la teta está afuera, sabe que la teta lo frustra porque no viene cuando el bebé la reclama, ¿verdad? Pero no tiene nada claro hasta que rápidamente, muy rápidamente, si usted, tómense el trabajo de observar bebés, si tienen bebés cerquita, van a ver cómo día a día los logros que va haciendo un bebé es maravilloso. Mira a la madre, juega con la teta, la va a buscar a la teta, la rechaza, sonríe, es decir, todos esos gestos dependen de la mirada y de la presencia de la mamá. Obviamente, si no hay mamá, bueno, habrá otra persona y en vez de teta habrá mamadera. No importa mucho esto. Lo que importa es la presencia de ese otro que decodifica y que le va diciendo, ah, tenías hambre, ah, extrañabas a mamita, ah, querías la teta, ah, no querés más, bueno, ah, estás cansado. Esa decodificación que hace quien está a cargo de la crianza y el cuidado del bebé permanentemente, ¿verdad? Esa traducción, ¿m? Es muy necesaria en estos primeros tiempos. ¿Por qué? Primero porque fortalece ese vínculo, porque la madre y el bebé tienen que lograr una sincronía, una coordinación, una zona de encuentro. Las mamás que no logran entender qué le pasa a su bebé, cosa que pasa, porque bueno, vos te encontrás con un desconocido ahí en los primeros momentos, digamos, se desespera la mamá que dice, no sé lo que le pasa. Y a veces lo que le pasa al niño es que tiene ganas de llorar o que el niño se pone mal porque percibe la tensión corporal de la madre, percibe la tensión de la madre, ¿verdad? Vieron que antes la gente veterana le decía, vos le pasás tus nervios en la leche, no le des la teta si estás nervioso. Bueno, lo que estaba diciendo es cierto, le pasan los nervios con la leche, pero no porque vaya en la leche, sino que en la modalidad de agarrarlo, el bebé es pura percepción, solo siente, no representa, solo siente. Y cuando siente frío o cuando siente unos brazos más rígidos o cuando siente unos brazos frágiles que le dan la sensación de que se va a caer
o cuando siente que no son los brazos de siempre, o cuando siente que no hay brazos, digamos, bueno, reacciona. Y por suerte. Entonces, esa sincronía, ese ritmo que es necesario que madre y bebé puedan ir ajustando o encontrando, es lo que produce en este vínculo, que se llama vínculo primario, que lo vamos a llamar una zona de intersubjetividad, ¿verdad? Porque hay dos sujetos, uno muy chiquitito, muy incipiente, muy poco desarrollado, pero que rápidamente se va a ir desarrollando. El otro, el adulto, la persona adulta, con su propia subjetividad, bueno, le va transfiriendo todo el tiempo, ¿verdad? Experiencias, sentidos y luego significados. Pierre Olagnier, digamos, habla de la violencia primaria como ese proceso necesario por el cual la madre interpreta y actúa en base a lo que ella misma interpreta acerca de las necesidades del hijo. Esa violencia primaria tiene que ver justamente con esto, con que la madre se adelanta y le da sentido a lo que para el niño todavía no tiene sentido y es una pura percepción, una pura sensación, diría yo. Entonces la madre dice, tenés frío, querés comer, extrañabas a mamita, y el chico, qué sé yo, capaz que le pasa otra cosa, pero bueno, las madres, los padres, las abuelas, los criadores, sobreinterpretan porque, bueno, necesitan generar, ¿verdad? Un intercambio. Es maravilloso cuando el niño empieza a sonreírse, cuando el niño reconoce las caras, ¿verdad? De los adultos familiares, cómo el niño se ríe cuando viene un hermanito, ¿verdad? Y le hace cosas. Ustedes observen, acá es muy importante observar a los niños comunes. Es muy importante observar porque si no conocemos cómo es el desarrollo habitual de los niños, no podemos darnos cuenta cuando algo del desarrollo está alterado. Entonces, lo que hacemos es, cualquier signo nos parece una anormalidad, y no es así, ¿verdad? Cada signo, cada conducta que se aparte de lo esperado, entre comillas, tiene un sentido. Y lo que yo tengo que hacer como psicólogo clínico es develar, encontrar el sentido que tiene esa conducta, ese signo. Entonces, volvamos a la violencia de la interpretación, a esa violencia primaria que tiene la mamá al interpretar. Violencia es porque se impone, ¿verdad? Al interpretar los gestos del infante. Y la madre va generando experiencias y experiencias que además por los hábitos de crianza se repiten, se van grabando, van generando huellas que el niño después, a partir de esas huellas némicas, ¿verdad? Ni siquiera son recuerdos, son huellas némicas porque el aparato psíquico es muy incipiente, va a ir formando la representación. ¿Qué es la representación? Bueno, es una experiencia sin objeto, ¿verdad? Es esto, que yo digo, en la taza hay té caliente y ustedes entienden de qué estoy hablando sin necesidad de ver la taza. El niño vio, experimentó y entonces va armando, ¿verdad? Sucesivamente esta experiencia que se va transformando en representación. Lleva tiempo, obviamente.
Por eso digo, somos muy frágiles, pero porque al nacer, pero porque necesitamos todo este proceso para desarrollar el psiquismo, ¿verdad? Psiquismo, la inteligencia y el lenguaje. Cuando esta violencia primaria de la mamá se extiende, cuando esta violencia de la mamá va más allá del tiempo que el niño lo necesita, se transforma en una violencia secundaria. Y esa violencia secundaria es realmente una violencia, porque es algo, es una conducta, un modo de intercambio, ¿verdad? Que le dice al niño que él no puede solo, porque la mamá le hace todo o la mamá directamente impone su propio pensamiento sobre los pensamientos del niño. Esto no es así. Más allá, a ver, acá hacemos una distinción. Bueno, ¿por qué le decimos los psicólogos? Bueno, trate de explicarle por qué no. No se puede, no, yo qué sé, no podés salir de noche porque yo te digo que no. Bueno, podés salir de noche porque hay peligros, porque, etcétera. Bueno, a cada edad la explicación. Si un niño que está gateando va y mete los dedos en el enchufe, obviamente se le va a decir que no rápidamente y no le vas a decir, mira, nosotros en este país tenemos una corriente alterna de 220 voltios que si papá te mata. No entiende nada el niño, ni lo que es corriente ni qué quiere decir te mata, ¿verdad? Pero bueno, este es todo un trabajo progresivo. La violencia secundaria es un problema porque no ayuda a que el niño pueda hacer ese proceso de individuación, discriminación, separación, porque, bueno, resulta que parte de su pensamiento está en la madre y la madre es la que habla, la madre es la que sabe, la madre es la que dice por él. O sea que cuando nosotros hablamos de infancias, adolescencias, es decir, no, este no es un curso de historia de las infancias, cosa que sería muy interesante, pero bueno, no nos da. Ustedes saben que la infancia es un concepto relativamente nuevo, de la modernidad. Antes eran adultos chiquitos y pasaban por las mismas cosas que pasan los adultos, pero la infancia, nosotros podemos pensar en la niñez como una etapa biológica, pero a mí me gusta pensar la infancia como una etapa de subjetivación, una etapa en la vida de todos. Si estamos acá es porque tuvimos infancia, pasamos por la infancia, una etapa en la vida de los sujetos donde se generan las bases, y miren que digo las bases y no las estructuras, porque yo me cuido mucho de hablar de conceptos estructuralistas, porque me parece que a veces lo estructuralista cierra, tiende a cerrar y no tener en cuenta ciertas circunstancias donde hay otras oportunidades. Si bien ya sabemos que a un niño al que no se le habla nunca, supónganse que un niño crece solo, aislado, con una mamá que es sorda, o sea que no le va a hablar, o que va a emitir sonidos y señales, el chico va a tener un lenguaje, por supuesto, va a tener un lenguaje, va a desarrollar, pero bueno, no va a poder hablar, digamos, y difícilmente aprenda a hablar cuando sea más grande. Es decir, va a tener ese propio lenguaje que solo lo compartió con la mamá. Hay cosas que si no se dan en determinado momento, en determinada edad, y esto creo que ustedes lo estudiaron en neuro, luego difícilmente se van a dar. Pero eso no quiere decir que no se produzcan otras formas, ¿verdad? Otras oportunidades que posibiliten los mismos procesos. No por eso hay una patología, no por eso hay una falla.
cada vez se descubre más que el cerebro va ni siquiera compensando, va desarrollando. Cuando un área no funciona o tiene algún problema, bueno, se especializan otras neuronas para cubrir esas áreas, ¿verdad? Para cumplir con las funciones de las áreas eh, que estuvieron o están afectadas. Eh, Cuando nosotros hablamos de infancias y adolescencias, bueno, la contraparte son los padres, porque nadie, decíamos, nadie nace solo, nadie crece solo, no venimos de un tupper, sino que venimos de un proyecto o una circunstancia accidental o planificada entre dos personas o entre una persona y eh, su deseo de maternidad o paternidad. Cada vez se me complica más esto porque, bueno, los modos de tener hijos y los modos de ser padre o madre se han complejizado, es decir, hay muchas maneras. Todavía para tener un hijo se precisan dos gametos, masculino o femenino, pero no necesariamente, ni adentro de la panza de una mujer, ni de los quienes vayan a ser sus padres o a inscribir como tales, ni esa mujer tiene que estar con un hombre, ni el hombre tiene que estar con una mujer. O sea que las formas de tener un hijo han complejizado, ¿qué cosa? El sentido de la filiación, el sentido de ser padres, el sentido que ese hijo tiene para esa pareja o tiene para esa persona, esos sujetos que han buscado ser madre o ser padre. Eh, y esto es algo que no podemos dejar por fuera del análisis del sufrimiento o enfermedad que traen los chicos a la consulta. ¿Por qué? Porque, bueno, porque nosotros somos sujetos que estamos, digamos, que nos subjetivamos más allá de nuestra biología, más allá de las neuronas, más allá del cerebro que tengamos. Somos sujetos que pertenecemos como primera condición. Primero pertenecemos, después sabemos quiénes somos. Primero somos hijos, somos nietos, somos hermanos, somos sobrinos, somos ahijados, somos socios del club tal o cual, antes de nacer. Primero pertenecemos, después somos conscientes de nuestra identidad. Después somos conscientes, después nos tienen que enseñar cuál es nuestro nombre. Si no, no sabemos. Después nos tienen que enseñar cuál es nuestro apellido y que los hermanos tienen el mismo o distinto apellido. Nos tienen que enseñar. Sin embargo, cuando nacemos ya pertenecemos. La pertenencia no se construye, la pertenencia es dada. Pertenencia a una familia, pertenencia a un grupo social, el barrio, la cooperativa, la ciudad, el pueblo donde nací, pertenencia a una ciudadanía, uruguayos. Entonces, pertenencia planetaria, qué sé yo, si en algún momento uno va a tener que decir yo soy de Uruguay, del planeta Tierra, hablando con otro que venga de otro lado, ¿no? Pero quiere decir que esto nos es dado y no podemos elegirlo. Es algo que no podemos cambiar. En todo caso, para cambiarlo hay que hacer movimientos bastante complicados, como renunciar a una ciudadanía para obtener otra, o renunciar a una familia, es decir, no hablarte, no reconocerla nunca más, pero bueno, pero eso no quiere decir que yo no tenga familia, no me hablo, pero la familia la tengo, ¿entienden? Renunciar a una ciudadanía, bueno, yo nací y siempre va a ser el hecho de que nací en tal lugar. Tengo otra ciudadanía por elección, por circunstancias X.
Entonces, la pertenencia nos es dada y esa pertenencia, ¿qué nos dice? Que somos sujetos históricos, sujetos contextuales, que estamos sujetados, producidos, subjetivados en un entorno y en un contexto, ¿verdad? Histórico, epocal, singular y compartido a la vez, ¿verdad? Porque, bueno, yo soy una integrante más o una hija más de esta familia, pero eso no quiere decir que sea igual a los otros hijos de esta familia, pero quiere decir que compartimos un origen común, posiblemente una iconografía común, compartimos experiencias en común, ¿verdad? Después cada uno es hijo, cada uno es Rodríguez, es Pérez, es Muniz, a su manera, ¿m? Pero provenimos del mismo lugar. Pertenecemos a una comunidad, ¿verdad? Que tiene sus valores, que tiene sus reglas, que tiene sus normas, que tenemos que respetar, que tenemos que cumplir, porque si no, el grupo nos va a sancionar, ¿no? Fíjense, esto da para pensar también esto, ¿no? Todo lo que se llama el control social, si estamos con tapabocas. Y el otro día fui a un supermercadito acá y no me di cuenta, había una señora en la caja y ella con tapabocas, yo con tapabocas, y la señora me decía algo y le digo, ¿cómo? Que se pare la veterana, más veterana que yo, me dice, bueno, que se pare la raya de allá, ¿no? Porque bueno, yo me había, es cierto, me había puesto muy cerca de atrás, en la cola, pero me había puesto muy cerca de la señora, bueno, ahí ese control, bueno, somos parte de este grupo social donde tenemos que cumplir con esta consigna. Bueno, y entonces así, así debemos hacerlo, ¿verdad? Para formar parte de. Si no, no me dejan entrar al negocio, si no, no puedo subir al ómnibus, si no, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros pensamos en infancias, pensamos en cómo son las condiciones en que se producen las infancias. Pensamos en cómo son los padres que producen estas infancias, digamos, cómo están viviendo estos adultos estas condiciones de exigencia, de producción, de exitismo, ¿verdad? Cómo son, tenemos que pensar en cómo son los papás que se producen hoy en día con otras características, con otros valores, con otros intereses, pero también con otros temores. Y también cómo son las instituciones. Básicamente, cuando nosotros hablamos de infancia, hablamos de tres grandes instituciones. La institución familia, que es de lo que venimos hablando, la institución salud, que es ese gran hermano que nos está mirando y más que nada hoy con el tema de la pandemia, que nos dice qué es ser sano, qué es ser enfermo, nos dice cómo tenemos que vivir para tener más salud y menos enfermedad. Y ya hablaremos en el próximo módulo de los discursos hegemónicos, como el de la medicina, que separa tajantemente lo enfermo de lo sano, digamos, sin tener en cuenta una serie de matices o una serie de circunstancias, ¿verdad? Y no estoy hablando de estar enfermo de coronavirus, lo tenés o no lo tenés. Después hay un matiz, contacto directo, pero bueno, una vez que te hizo pan, vos sabés si lo tenés o no lo tenés. No me refiero a eso, me refiero a la medicina en el campo de la salud mental. Y la otra gran institución que tiene que ver con los niños y con los adolescentes es las instituciones de enseñanza, la institución escolar, ¿verdad? Porque también la institución escolar produce un discurso que va a decir qué es lo que se espera y lo que no se espera,
de un niño y de un adolescente a tal edad, ¿verdad? Cómo se espera que llegue, cómo se espera que responda, cómo se espera que pase, cómo se espera que rinda, cómo se espera que se comporte, cómo se espera. Fíjense, todo lo que las instituciones, escuela y salud esperan de este niño. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto hace presión sobre los papás. Los papás se sienten mirados, presionados, se sienten juzgados por las instituciones de educación y de salud cuando uno de estos niños no hace lo que se espera que haga. Ahora, ¿por qué un niño no hace lo que se espera que haga? Y qué sé yo, por múltiples cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene su interés en otra parte, porque todavía no ha logrado el nivel de desarrollo, porque tiene asociada alguna dificultad que todavía hay que esperar para diagnosticarla, o porque no se ha diagnosticado aún, es decir, por múltiples cosas. El niño no logra eso. ¿Eso lo hace patológico? ¿Eso lo hace enfermo? No, para nada, para nada. Eso lo único que hace es que, bueno, que tengamos que estar atentos, que ofrecerle algunos soportes, algunos apoyos y no apurarnos a diagnosticar o a sancionar, porque el diagnóstico tiene un problema, se pega a la identidad. Entonces después es muy difícil sacarlo, es muy difícil sacarlo. Entonces, bueno, hay que ser sumamente cuidadoso cuando en la infancia se hace un diagnóstico, se genera una etiqueta, se, se dice a modo de sentencia, este niño es o este niño tiene. Fíjense que ya cuando decimos este niño es, ya lo estamos eh, poniendo como un apellido. Es tal cosa, bueno, ya lo estamos poniendo como parte de su identidad. ¿Mm? Entonces, esa es nuestra posición. Por ahí les propongo pensar un poco en qué condiciones los adultos nos estamos produciendo, en qué condiciones los adultos estamos siendo padres, siendo docentes, siendo trabajadores de la salud y desde dónde, ¿verdad?, estamos mirando a los niños. Esto es un trabajo reflexivo que ojalá que se podamos hacer todos, pero hay momentos en que la escuela no puede esperar y quiere tener un diagnóstico para saber qué hacer con el niño, o que el médico no puede esperar porque sabe que tiene que resolver la consulta porque lo ve dentro de mucho tiempo, o el psicólogo está apurado porque tiene tantas pocas sesiones para hablar con el niño y no puede darse un proceso donde complejice demasiado. En fin, los factores son múltiples. Bien, dejamos por acá y después voy a continuar.